Hola hermanos, ¿cómo están? Hoy vamos a iniciar una serie de estudios bíblicos y quiero introducir directamente haciendo algunas preguntas. Si ustedes oyeron en algún momento alguna de estas expresiones y normalmente en tono de reclamo diciendo, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no se manifiesta? Oro, le llamo y no aparece. ¿Existe realmente Dios? Inclusive muchos han desafiado a Dios a que Él se presente, pero Dios no se presentó y no apareció. Por lo tanto, muchos concluyen en que Dios no existe. Dios no existe. Es una idea de los seres humanos, porque no se manifiesta, el mal sigue, hay hambre, hay homicidios, hay tragedias. Y Dios no hace nada. Pero ¿realmente es así? ¿Realmente pareciera ser que Dios se oculta o que se divierte con nosotros en un juego de ignorancia? ¿Será que es así? Las Escrituras dicen otra cosa. Las Escrituras declaran que Dios es quien se revela, quien se da a conocer al hombre. Dios en realidad no se oculta. Leamos lo que dice Hechos capítulo 14, versículos 16 y 17. Esta es una predicación de Pablo y Bernabé, probablemente Pablo el que está hablando, y dice lo siguiente: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Quiero centrar en esta parte del versículo 17 en donde dice, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, en otro tiempo, en la antigüedad y hasta hoy, dice la palabra de Dios que Él no se deja sin testimonio, que de alguna manera Él se da a conocer. Cuando dice, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, está hablando de la bondad de Dios. En su bondad, Él hace todas esas cosas para la humanidad. No importa que sea bueno o malo, como dice Jesucristo en Mateo 5:45, que el sol sale sobre buenos y malos y la lluvia cae sobre justos e injustos. Pero leamos y continuemos con nuestro versículo que dice, dándonos lluvias del cielo, tiempos fructíferos, y acá esta parte, llenando de sustento. Dios nos sustenta y sustentó a todos los seres humanos de todos los tiempos. Es por su misericordia que nosotros vivimos. Y la última parte dice, de alegría ha llenado nuestros corazones. Toda alegría y todo gozo viene realmente de Dios, porque Dios lo permite en su gracia común. No hace falta que seamos hijos de Dios para tener gozos y alegrías en la vida. Cuando llegamos a cumplir ciertas metas, logros, cuando comemos algo que nos agrada, algo que es rico, cuando compartimos entre amigos, vemos a un familiar después de mucho tiempo, o cuando nace un hijo, es motivo de alegría. No importa que sea ateo o que sea cristiano o musulmán, igual es motivo de alegría. Dios eso permite en su gracia común y ese es un testimonio de Dios. Bien, pero hoy nosotros no vamos a refutar argumentos de ateos. La idea es estudiar la revelación de Dios. Sin embargo, sí vamos a estar hablando de temas que tienen que ver con aquellos que profesan la religión atea, porque en realidad eso es lo que vamos a mencionar un poquitito más adelante para explicarme mejor. Bien, entonces, veremos el estudio de la revelación de Dios en dos partes. Veremos ahora y en un siguiente estudio. ¿Qué tal si vamos entonces a la definición, o mejor dicho, a la etimología de esta palabra? Vamos a pasar a la definición en breve, pero ¿qué significa? ¿De dónde viene esta palabra revelación? Y vamos a empezar por eso. Sencillamente esta es una palabra en el idioma latín
que tiene dos partes. Esta palabra es, en el latín, revelare. El prefijo sería re y la base de la palabra es velare. ¿De dónde viene velare? Velare viene de velum, de velo. Velare significa cubrir, así como cuando cubrimos algo con un velo. Y el prefijo re, en una de sus acepciones, y también en el castellano, significa un movimiento hacia atrás. Entonces, si velare es cubrir, revelare en un movimiento hacia atrás, con el prefijo re, que significa develar, descubrir, sacar el velo. Eso significa revelar. Nosotros podemos asociar con algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se va a presentar alguna pintura, alguna escultura, normalmente está cubierta con un manto y se empieza a hablar de lo que se va a observar y exponer. En cierto momento se saca, se descubre y se puede ver esa escultura o esa pintura. Se reveló. También en tecnologías ya pasadas, antes sacábamos fotos y todas esas fotos se almacenaban en los rollos. No se podía ver la foto ¿hasta cuándo? Hasta que se llevaban a un laboratorio y por un proceso que se llama revelación de fotos, bueno, ahí nosotros podíamos ver aquellas fotos que no se podían ver. Este es el significado de la palabra. Hay un libro muy conocido en la Biblia, el libro de Apocalipsis, que es la misma palabra, es revelar, es solamente que está en el idioma griego. Apocalipsis, apocalipto. Ahora, esa es la etimología de la palabra. Pero la teología, la Biblia, esto se encuentra en la Biblia, pero la teología presta esa palabra para desarrollar una doctrina, la doctrina de la revelación. Y presta esa palabra para referirse a un acto divino de comunicar verdades de sí mismo al hombre, lo que de otro modo éste no podría saber, para su gloria y bendición de los que creen. Analicemos brevemente esta definición para que podamos comprender a qué nos referimos cuando decimos doctrina de la revelación. Es el acto, primeramente, el acto divino. Eso quiere decir que es Dios quien tiene la iniciativa y que esta revelación es por operativa divina. Él se revela. El hombre no revela a Dios. Dios, de voluntad propia, se revela al hombre. Y nosotros eso vemos en Génesis 2, cuando crea a Adán y a Eva, Él tiene comunión con ellos, les da responsabilidades. No es que Dios crea todo y se va y deja a la creación en ignorancia, sin relacionarse. No es así. Incluso en el capítulo 3 de Génesis nosotros podemos ver cuando el hombre peca que es apartado de la gloria de Dios. ¿Y quién es el que busca? ¿Y quién es el que se esconde? Adán se esconde junto con su esposa Eva. Y Dios dice, ¿dónde estás tú? Siempre Dios propone el contacto con el ser humano y la revelación para darse a conocer. Entonces es un acto divino ¿de qué? De comunicar verdades. Todo lo que Dios comunica es verdad. Verdades de sí mismo. ¿Qué es entonces lo que revela a Dios? Si es un acto de voluntad propia, se revela a sí mismo. Primeramente, su carácter. ¿Cómo es Él? ¿Qué le agrada? ¿Qué le desagrada? Segundo, sus obras, aquellas cosas que Él hizo, el universo, el ser humano, los planes, los propósitos de Dios. Él revela todo eso al ser humano. Luego dice nuestra definición, se revela obviamente a sí mismo al hombre, lo que de otro modo éste no podría saber. El hombre no podría saber absolutamente nada si Dios no se revelaba. Eso es lo que dice la doctrina de la revelación. Y la última parte dice, para su gloria y bendición de los que creen. ¿Qué quiere decir esto? Que la revelación de Dios siempre tiene un propósito. Es su gloria y es la bendición también, en segunda instancia, de todos aquellos quienes responden correctamente a la revelación de Dios. Hay una responsabilidad en el ser humano frente a una revelación de Dios. Dios tiene un propósito.
al revelarse. Y eso Él nos expresa en su palabra. Bien, hemos analizado rápidamente esta definición y no debemos de confundir y pensar que si Dios se tiene que revelar, Dios está oculto a nosotros. Dios no se oculta. Él habita en la luz inaccesible, dice 1 Timoteo 6:16. Dice en Colosenses que Él es el Dios invisible. Jesucristo es su manifestación. Manifestó aquel Padre, aquel Dios invisible, dice la palabra de Dios. Entonces, Dios no se esconde para nada. Dios realmente se revela. Es el hombre que normalmente lo rechaza. Muy bien. ¿Cómo se revela Dios? Es la pregunta ahora. Si Dios se revela, ¿cómo se revela? ¿Podemos identificar la revelación de Dios? Sí podemos. Dios no se reveló exclusivamente de una manera, sino de muchas maneras. Y eso es lo que dice Hebreos 1, versículo 1 y 2, como este versículo se suele utilizar prácticamente como versículo de cabecera cuando hablamos de la revelación. Y vamos a leer. Dice así el versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice que Dios crea, en Génesis vemos que Dios crea todo y que Dios se comunica y se revela al hombre. Esto es en contra de la filosofía deísta, porque hay teólogos deístas. ¿Qué es el deísmo? Dios creó todo con su poder y dejó a la humanidad. No se comunica, no se revela. Es como, dicen ellos, como que Él haya construido un reloj y le dio cuerdas infinitas para que funcione por sí solo. Pero no es así. Nosotros vemos la intervención y la intención de Dios en tener contacto con el ser humano. Pero lo hace bajo sus reglas, no bajo las reglas nuestras, porque Él es soberano. Muchas veces y de muchas maneras, porque el mundo dice que Dios no se revela. ¿Quién miente? En Romanos 3:4 dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Dios se reveló de muchas maneras y se reveló muchas veces, no solo una vez, a través de la historia. Pero agrega algo también este versículo que leímos en Hebreos y la parte final, que habla y agrega un factor tiempo. Dice que en otros tiempos ha hablado a los padres por los profetas, pero en los postreros días ha hablado por el Hijo. Los postreros días que fueron hablados por el Hijo, ¿cuándo es? Y es desde Cristo hasta el día de hoy. Cristo es la máxima revelación de Dios, es la revelación encarnada. Cuando dice Hebreos que Dios se ha revelado por el Hijo en los postreros tiempos, se está refiriendo a Cristo y a todo su ministerio, incluyendo la revelación escrita de Dios. Y ahí sí entramos en lo que es la Biblia. Muy bien, habiendo hecho esta aclaración, ahora podemos nosotros entrar en la clasificación de la revelación. Y vamos a ver una clasificación en este estudio y en un siguiente estudio vamos a ver la otra clasificación. Se clasifica en dos partes. La revelación general y la revelación especial. ¿Qué es la revelación general? Bien, su nombre lo dice, pero vamos a explicarlo mejor. Es el proceso por el cual Dios manifiesta, y acá hay que atender, algunos de sus atributos a la humanidad. Y esta parte es la parte que lo hace bien general. Es decir, a todos los seres humanos, de todos los tiempos y en todos los lugares. La revelación general de Dios provee información súper importante para la revelación que vamos a estudiar en otro momento, la especial. Es necesaria esta revelación general porque es la base para la revelación especial y provee informaciones muy
necesarias e importantes para el ser humano. Entonces, tenemos que tener en cuenta 3 cosas para poder acordarnos a qué nos referimos a la revelación general. Personas, tiempos y lugares. ¿Eso qué quiere decir? Que la revelación de Dios llega a todas las personas, sean buenas o sean malas, con estudio o sin estudio. No importa la raza, el color, el idioma, llega a todos, ni siquiera la religión, a todos, a todas las religiones. Pero también dijimos todos los tiempos. ¿Eso qué quiere decir? Antes de Cristo, después de Cristo, en el Edén, como en la gran tribulación, podemos decir civilizaciones antiguas como la sumeria, la egipcia, en periodos de la historia como el oscurantismo, la ilustración, son épocas muy distintas en todas. Y el último, en todos los lugares. Eso quiere decir en Jerusalén, pero también en Sodoma y Gomorra, en Nínive, puede ser en Nueva York, en Estados Unidos, en China, en las selvas del Amazonas, en el desierto de Sahara o en el Polo, en todos los lugares. Ahora, ¿cómo Dios puede revelarse de esta manera? Y yo sé que algunos ya están sabiendo por dónde va este tema. ¿Cómo Dios lo hace? A ver si ustedes pueden definir esto. Yo sé que sí, allí están, creo que es bastante evidente, ¿verdad? Y esto es el medio. Hay 2 medios por los cuales Dios llega a todas las personas en todos los tiempos y en todos los lugares. Hay 2 medios de revelación, 2 canales por los cuales Dios se va a revelar de una manera general. ¿Cuáles son? Número 1, la naturaleza. ¿Por qué? Y la naturaleza desde la creación está en todos los tiempos, todos la ven. Esa es una revelación de Dios y la palabra de Dios nos explica. Sin embargo, sin la palabra de Dios, igual nosotros tenemos la capacidad de entender por medio de la creación o de la naturaleza que hay un ser superior. Y vamos a leer Salmo capítulo 19, versículo 1 al 4. El versículo 5 no vamos a leer, aunque aporta bastante, por cuestión de tiempo vamos a leer hasta el 4 y analizarlo también de una manera resumida, no con toda la profundidad, pero sí vamos a explicar lo necesario. Dice este versículo muy conocido: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. David escribe este salmo. Evidentemente, él lo escribe después de haber contemplado la creación de Dios. Como sabemos, él era pastor. Puede ser que en alguna de esas noches él miraba al firmamento y, como nosotros sabemos, donde no hay luz artificial, el cielo cuando está despejado se ve distinto. Y es hermoso y es impresionante. David está frente a la creación de Dios y él automáticamente responde de una manera correcta. Acuérdense, la revelación de Dios reclama una respuesta del ser humano, porque Dios tiene un propósito. Y en este caso, David responde correctamente, porque dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Esta es una alabanza. Ni siquiera tiene introducción. Él agarra y empieza a escribir, los cielos cuentan la gloria de Dios. No dice pueblos alaben, no. Es directo. Recién al final del Salmo él va a hablar en primera persona. Pero él está maravillado con lo que está viendo. Y lo que dice es muy interesante, porque acá hay un recurso del lenguaje, recurso literario, que es la personificación. Fíjense lo que dice. Los cielos cuentan, el firmamento anuncia. Un día emite palabra, una noche, otra noche declara sabiduría.
Eso es una personificación de la creación. Qué bueno que es Dios, que nos enseña como si fuéramos unas criaturas, con una personificación. La creación es como si fuera que está hablando, pero no habla. Y el mensaje es muy claro. Los cielos cuentan qué cosa, la gloria de Dios. No solamente un ser superior, sino la grandeza de ese ser. La creación apunta a una persona. La creación no es Dios. La creación está apuntando a una persona inteligente. Los cielos cuentan la gloria de Dios, quiere decir que dan testimonio allí. Solamente hace falta mirar arriba. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Algunos traductores y conocedores del idioma dicen que esta parte, la obra, se puede traducir como la actividad de sus manos. Ahora, ¿Dios tiene manos? No. Este es un lenguaje que Dios también utiliza para que nosotros podamos entender. Así como nosotros hacemos todas las cosas o muchas cosas con las manos. El pintor, el que arregla algo, el carpintero, el herrero, el que hace una escultura, utiliza las manos y se ve el resultado de su trabajo. Inclusive ahora que estamos con mucha automatización, todavía tenemos que usar el mouse, el teclado y muchos controles para que se pueda hacer los trabajos. Las manos hablan de la actividad de Dios. Y dice que el firmamento anuncia, exclama la actividad de sus manos. La pregunta es si estás escuchando lo que el universo está diciendo sin palabras ni sonido. Dios dice que esta es una manera en la que Él se revela. Pero continúa y dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Un día a otro día que emite, dice, palabra, pero no se escucha. En el siguiente versículo dice que no hay palabras. Es una paradoja. Esto es una composición, es una obra de arte lo que hace David bajo inspiración del Espíritu Santo. Emite palabra. Y nos preguntamos, ¿cuál es la función de la palabra? De una palabra. Simplemente comunicar. El día a otro día está comunicando que existe un Dios. Pero luego dice, una noche a otra noche declara, dice, sabiduría. No declara la grandeza ni el poder, ahora declara sabiduría. La creación y la naturaleza demuestran que hay un ser superior, todopoderoso, sabio e inteligente. Y esto simplemente logramos contemplando la creación. Si todos nosotros evaluamos la creación, todos deberíamos de llegar a la misma conclusión si somos honestos. Y eso es lo que David nos lleva cuando leemos este párrafo bíblico. Nos lleva a que miremos, a que contemplemos con mayor detenimiento y lleguemos a una conclusión, que evaluemos esta creación. Sin lugar a dudas, vamos a reconocer que hay un ser superior. Qué forma de revelarse que tiene Dios. Y muchos rechazan y piden más revelaciones, pero Dios no les va a dar más revelaciones, porque si rechazan la que tienen, simplemente desnudan deshonestidad y no es falta de argumento. Y vamos a ver todo lo que dice el Nuevo Testamento al respecto. Pero continúa el versículo y dice, no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz. Esto no quiere decir que tenga carencia. Bueno, no hay lenguaje, no hay palabras. Bueno, ¿cómo vamos a entender? No ese es el espíritu. Al contrario, lo que está queriendo decir David acá es, no es necesaria palabras, no es necesario escuchar voz. No es carencia. Es simplemente que no se necesita de palabras para poder comprender. Es un lenguaje universal. No hay sonido, no hay idiomas. El caos de Génesis 11 no afecta en la confusión de lenguas. Igual podemos evaluar. No hay una oración, no está escrito en los cielos. Dios es poderoso, no está escrito eso. Como dirían los teólogos, no es proposicional. ¿Qué es
proposicional. Es algo objetivo y tiene que ver con un enunciado. Dios es poderoso, esto es proposicional. Pero Dios, si bien dice eso, más adelante, simplemente con la creación está diciendo lo mismo, sin ser proposicional. No queda bajo responsabilidad del hombre una mala interpretación de una oración. A veces malinterpretamos las palabras, el sentido. La creación no tiene problema con eso. Todos entendemos. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. El alcance es total, es extremo. En Isaías 6:3 dice, la tierra está llena de su gloria. ¿Y saben quiénes dicen esto? Aquellos ángeles que están en la presencia de Dios, aquellos ángeles alados que evidentemente no están acá en la tierra, están en una dimensión superior en el cielo. Ellos miran la creación y ellos son los que dicen, la tierra está llena de su gloria, porque ellos conocen a Dios y Dios está enfrente de ellos y ellos le adoran día y noche. Y estos seres son, en Génesis 6:3, quienes exclaman, la tierra está llena de su gloria. Solamente que muchas veces nosotros no vemos y muchas veces no somos, hermanos, agradecidos con todo lo que Dios ha hecho y está haciendo con nosotros. Actuamos muchas veces como un ateo. Decía un predicador, la tierra está llena de las huellas de Dios. Entonces, este salmo es una especie de personificación. David ve todo esto sin telescopios, nosotros lo podemos ver. No hace falta que seamos profesionales en alguna disciplina para poder comprender estas cosas. Hasta el punto que cuando miramos la creación, muchos se arrodillan ante ella. Es tan perfecta que es, pero ignoran lo que dice Colosenses 1:17, que dice, Él, por Cristo, por el Señor Jesucristo, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Si bien la naturaleza parece que funciona sola, en realidad esa es una cualidad que Dios, con la cual Dios la ha dotado, pero eso no significa que no haya alguien que sustente todo. Con el poder de nuestro Creador, el Señor Jesucristo, Él sustenta esta creación. La naturaleza no se sustenta por sí misma, no es capaz, no puede hacerlo. Este es un salmo positivo de una persona que está maravillada y una persona que responde correctamente a la revelación de Dios. Pero veamos ahora Romanos capítulo 1, 18 al 20, y esta parte de la carta a los romanos escrita por Pablo tiene otro tono, pero habla de lo mismo. Dice en el versículo 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Es lo que está pasando ahora. Muchos detienen con injusticia la verdad. Ese no es nuestro tema ahora, pero vamos al versículo 19 por eso, que dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Otra vez recurrimos a los conocedores del idioma en los cuales fue escrito la Biblia, y ellos dicen que esta parte que dice, porque la ira de Dios se conoce, puede ser bien traducido y correctamente traducido, lo conocible de Dios, porque no todo se puede conocer. Lo conocible de Dios, aquello que Dios se dio a revelar y que el hombre sí puede asimilar, lo conocible de Dios, manifiesto es en ellos. Esta es la expresión correcta. Lo conocible de Dios, manifiesto es en ellos. Dios no dejó en ignorancia en ese sentido. Acá, aquella persona que rechaza a Dios y no cree en su existencia, no lo hace en ignorancia,
lo hace en supresión de evidencias. Y repito, esto tiene que ver no con un ejercicio intelectual, sino con una falta de moral, porque realmente es así. Y eso dice la palabra de Dios. Dijo el necio, en su corazón no hay Dios, se han corrompido. Y la parte de este versículo 19, la última parte que dice, Dios se lo manifestó. Esto agrega una responsabilidad muy grande, porque aquí se demuestra nuevamente que es Dios quien manifiesta. Y si Dios manifiesta al ser humano, el ser humano, ¿qué excusa tiene? Eso es lo que dice el siguiente versículo. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Porque las cosas invisibles, porque Dios es invisible, dice la palabra de Dios. Dios es espíritu. El hombre nunca pudiera haber sabido algo de Dios si Él no se daba a conocer, si Él no se manifestaba al ser humano. Las cosas que son invisibles, Dios, porque es bueno, las hace visibles. Pero Él utiliza en primera instancia la creación tan evidente que apunta a ese ser invisible. Porque dice que esas cosas invisibles, su deidad, quiere decir que Él es Dios, y su poder, eso es lo que se hace visible. Y no solamente se hacen visibles, sino claramente visibles. Cualquiera de nosotros puede darse cuenta de eso. Desde la creación del mundo, desde el inicio de todo. Y siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Esta palabra siendo entendidas necesariamente significa que se interpreta con la inteligencia. Muchos dicen que la fe es un salto al vacío, otros dicen es una fe ciega, otros dicen es un suicidio intelectual. Sin embargo, Dios dice lo contrario. Aquel que llega a la conclusión de que Dios existe, lo está haciendo por medio de la utilización de su inteligencia, porque eso es lo que dice la palabra de Dios, siendo entendidas. Esto quiere decir comprender con inteligencia, percibirlas. No es cerrar los ojos y creer todo lo que se dice. No, es abrir los ojos, es ver lo que está alrededor nuestro y luego creer. Dios es bueno, Dios siempre se revela y luego pide fe. Las evidencias Él las pone antes. Por medio de las cosas hechas, ahí está. Por eso es un medio de revelación la creación. ¿Por qué? A través de la creación. Eso dice este versículo. De modo, y también en esta parte final está todo el peso del versículo. De modo que no tienen excusa. No hay excusa. Esta palabra significa, si traducimos literalmente, es indefendible. No hay argumento que sirva para un ateo frente a Dios. Porque las evidencias están, aunque para estas personas no sea suficiente. Así que yo llamo, si hay alguien que está viendo este video, este estudio y no cree en Dios, que evalúe la creación y que se despoje de cualquier otra idea y que sea honesto y que de esta manera pueda ir acercándose a Dios. Porque Dios dice, no tienen excusa. Y cuando dice no tienen excusa, quiere decir que viene un juicio después. Y si continuamos leyendo, y le invito a que continúen leyendo, vamos a ver que Dios juzga después. Porque Él espera que el hombre reaccione ante una revelación. Pero el hombre puede tener dos reacciones. O cree o no cree. Es como, o mejor dicho, quiero corregir una frase que suelen decir, y por favor no se molesten si alguno es ateo, sino simplemente quiero ser bien claro. Y el tema da para hablar de estas cosas. El ateo normalmente dice, no creo en la existencia de Dios. Sin embargo, el enunciado correcto
debe ser: creo en la no existencia de Dios, porque es una creencia, porque no hay evidencia de que Dios no existe. Así que los dos creemos, seamos ateos o no, los dos creemos lo que queremos creer y respondemos ante las evidencias. Nos ponemos en algún momento como un juez que analiza las evidencias y que toma una decisión y un fallo. ¿Cuál es el fallo que tienes al analizar todas las evidencias? ¿Existe Dios o no existe Dios? El universo y la creación es, si bien como un reloj analógico, no sé si ustedes se acuerdan del reloj analógico. Justamente un compañero me pidió que le explique cómo funciona el reloj con manecillas y bueno, no me sentí realmente tan joven, pero le expliqué y entendió. Y estos relojes analógicos en su interior tienen un mecanismo muy interesante, diminuto, pero muy interesante. Tiene complejidad en su estructura y funcionamiento. Cada pieza tiene una forma y un tamaño específico. Forma, tamaño específico y están asociados unos con otros. Los engranajes, las crestas o esos dientes, todos tienen que tener un tamaño. Tienen que estar colocados en un lugar en específico. Tiene que tener un orden para que funcione. Y hablamos de funcionamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que la función persigue un propósito. El reloj tiene un propósito. El reloj fue hecho por un ser humano. Nadie en su sano juicio va a decir que esto fue por combinaciones de ciertas cosas o por algún azar, en una posibilidad ínfima de que ocurran, se armó un reloj. No, cualquier persona coherente no va a llegar a esa, o sincera, no va a llegar a esa conclusión. Pues bien, el reloj no es el argumento de Dios. El argumento de Dios es la creación misma, mucho más compleja que cualquier relojcito, mucho más compleja. Pero el hombre se atreve a decir que el universo existió siempre, pero después dicen, el universo tiene un origen, pero se creó por sí solo. Recuerdo cuando nos fuimos a Ciudad del Este, a Itaipú, nos fuimos a ver el show de luces. Ese show de luces tenía un día y un horario en específico. Si querías ver el show de luces, más o menos a 500 metros, 1 kilómetro, tenías que irte tal día y en tal horario. En otro horario no se podía ver. Y era algo majestuoso, a todos les gustaba. Pues bien, la creación no es necesario que quites entrada ni que vayas en un cierto horario. Simplemente tenemos que abrir la puerta, mirar arriba, observar el diseño, ver los animales, mirarnos a nosotros, mirar arriba y nos damos cuenta, dice la palabra de Dios, que Dios existe. Tenemos en todo momento, por lo tanto no hay excusa, dice Dios. Un ex ateo dice lo siguiente: me di cuenta que para mantenerme ateo tendría que creer que la nada produce todo, que la materia muerta produce vida, que el azar produce orden, caos, información, inconsciencia produce conciencia y lo irracional produce razón. Estos saltos de fe eran simplemente demasiado grandes para lograrlos. Fin de la cita. Esto escribe Lee Strobel. Otros piensan que Dios es una idea para explicar los fenómenos naturales. Y en algún sentido sí tienen razón, porque es justamente lo que venimos diciendo. Pero no es una idea, es una realidad. Douglas Adams, un escritor ya fallecido, dice lo siguiente: Dios ha sido durante mucho tiempo la mejor explicación disponible, pero ahora tenemos muchas mejores. Fin de la cita. Quiere decir que ahora se pueden explicar mejor, no es necesario Dios. Sin embargo, John Lennox, doctor en matemáticas puras, dice: los ateos dicen
que con el avance de la ciencia, Dios se vuelve menos necesario para explicar este universo. Es como decir que porque entiendes las leyes de la combustión interna, ya no necesitas creer en la existencia de Henry Ford. La ciencia nos explica el funcionamiento del universo, pero no nos dice quién lo puso en funcionamiento. Fin de la cita. No hay explicación coherente para esta creación sacando a Dios de la ecuación. Uno más, Max Planck, fue físico y matemático alemán, considerado fundador de la teoría cuántica y galardonado con el Premio Nobel de Física en 1918. Él dice algo muy sencillo, pero él es un físico. Entonces, como que tiene más peso. Para las personas, dice la cita, para las personas creyentes, Dios está al principio. Pero para los científicos, Dios está al final de todas sus reflexiones. Fin de la cita. Todo apunta a Dios. Muchos sí reconocen la creación, pero eligen otros dioses. Eligen el sol, eligen la luna, el trueno, la lluvia, pero nunca eligen al Dios de la Biblia. El trueno, la lluvia y el sol nunca le van a llamar a cuentas. Nunca dice que dejen el pecado, que ame al enemigo. Son elementos impersonales. Y nos toca todavía mencionar el segundo canal de revelación, el segundo medio de revelación. Pero vamos a dejar nuestro estudio hasta aquí. Y en el siguiente estudio vamos a continuar iniciando con este segundo medio de revelación. Si la revelación general, porque estamos en este punto todavía, si la revelación general de Dios es a todas las personas, en todos los tiempos y en todos los lugares, ¿cuál sería el segundo medio? Ya hablamos de la creación y el segundo medio es la conciencia del ser humano. Dios ha implantado un conocimiento de Él en todo ser humano desde que Él lo creó. Y esa conciencia, que muchas veces nos es difícil de explicar, como que es una vocecita en nuestra mente, en realidad no es una voz. No sabemos cómo explicar bien, pero es algo que está en nosotros y que trabaja en nuestro pensamiento, en nuestro razonamiento. Esa conciencia apunta a que hay un creador y nos enseña básicamente las cosas que son buenas y malas en una instancia, de una manera básica, pero necesaria y suficiente para llegar a la conclusión de que hay un ser superior que tiene un propósito, que no solamente eso, sino que es moral. Ese es el Dios que se da a revelar. Por lo tanto, Dios, en su amor, nos da las evidencias necesarias para que creamos en Él. Hoy la tenemos, todos la tienen. ¿Cómo reaccionan ante esa revelación de Dios? ¿Cómo estás reaccionando? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Positiva? ¿Es negativa? Vamos a continuar entonces en el siguiente estudio y vamos a iniciar desde este punto, la conciencia, para demostrar realmente que Dios se revela de una manera tan suficiente para nosotros. Todavía no estamos en la revelación especial, entre las cuales está la revelación escrita de Dios, esta, la palabra de Dios que tenemos también nosotros y que ponemos nuestra fe, aquellos que hemos nacido de nuevo. Esta es una revelación también. Vamos a llegar ahí, pero primero vamos a entender primeramente cómo Dios se ha revelado desde sus inicios, de muchas maneras y muchas veces. Que tengan un buen resto de jornada y nos encontramos entonces en el siguiente estudio.